Hola, hoy trabajaremos el tema del arte y literatura y nos enfocaremos a lo que es la literariedad. ¿La literatura es arte? Vamos a ver. Por literatura se entiende toda actividad estética escrita. La literatura es arte, pero ¿qué es el arte? ¿Qué será? Vamos a ver. Tal vez ustedes ya han revisado sus definiciones de arte y las definiciones de literatura, pero ¿en qué serán comunes? ¿Cómo se relaciona una con la otra? Millones de personas leen libros, eso ya lo sabemos. Tal vez algunos de ustedes también lean algunos, ¿sí? Se fascinan, sale una nueva edición o sale un nuevo número de alguna saga y rápido van y adquieren esos libros, a pesar del internet, a pesar de que todo lo podemos ver en video, pero hay quienes todavía buscan aquel libro para seguir leyendo. Algunos ejemplos de libros muy exitosos, pues ahí les estoy presentando, que sería por ejemplo los de Harry Potter, Bajo la misma estrella, y cómo no mencionar también a todas aquellas historietas, revistas, cómics que han causado tanto impacto que ya las han llevado a la pantalla grande, como se le llama al cine, como son todas los personajes de Marvel y de DC, entre otros. Hay también mucha gente que escucha música, tal vez la mayoría de nosotros, y nos fascina escuchar la música y estar en esa situación de ponerse los audífonos y concentrarse, sentir las notas, el tipo de instrumento, las voces o el sentimiento que nos provoca. Puede ser de todo tipo de música, desde la pop hasta la clásica, instrumental, acústica, etc. Visitar museos. Tal vez a veces lo hagamos por obligación, pero es una maravilla poder visitar un museo que contenga aquel tema que nos fascina, que nos llama, que nos hace pensar en el pasado, que nos inspira. Hay museos de todo tipo, no nada más los museos históricos en cuanto a arqueología, sino que hay museos de arte, museos de colecciones importantes de ropa, de fútbol. Hay infinidad de cantidades de museos y que ahorita podrías visitar en forma virtual. Hay muchos museos en línea que puedes recorrer incluso. Pero ¿por qué toda la gente se fascina en este tipo de actividades? ¿Por qué entretiene o distrae entrar en la vida y en los problemas de otro? Hemos leído algún libro, visto alguna película y nos sentimos que estamos siendo parte de aquella historia. Tener un romance que casi llega al final, como en Bajo la misma estrella, haber vivido situaciones muy tristes, tener una vida llena de conflictos, como las ventajas de ser invisible, tener una personita que ama tanto a una rosa, que se compromete tanto con ella, que crea tantos amigos, que domestica incluso hasta a un zorro. Eso es hermoso en El Principito. Y esta saga de Maze Runner, no sé si la hayan visto, Laberinto, buenísima historia de acción, de intriga, y pues obviamente verla en la película transfiere mucho del contenido de la novela. Entonces, ¿por qué nos entretiene? ¿Por qué nos distrae de la vida cotidiana, de la vida real, todos estos temas? ¿Por qué nos identificamos con un fragmento musical, con una pintura, con los personajes de una novela? Cuando escuchamos una canción, hasta sentimos que la escribieron para nosotros, ¿a poco no? Los personajes a veces pensamos que me gustaría ser ella, me gustaría ser él, porque yo soy muy igual en él, en sus sentimientos, en su forma de ser, etc. Porque esa realidad intensifica nuestra realidad, nos hace más felices, nos llena, nos inspira, nos alegra el día.
Es evidente que el hombre aspira a ser algo más que él mismo, se rebela contra los límites de su propio yo. Y eso lo podemos ver en todos este tipo de Comic Con, de esas reuniones muy grandes de gente que es fanática de ciertas series, de ciertas sagas, libros, y que llevan esa realidad a su vida, la transforman, la proyectan con su vestuario, con su actitud, y convivir con otras personas similares es muy, muy gratificante para ellos. Sabe que solo alcanzará la plenitud si toma posesión de las experiencias de los demás que pueden ser potencialmente suyas. Arte es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo, mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Y aquí tenemos pues una obra de arte, una pintura hecha con toda la belleza, donde se puede observar la expresión de una emoción, se puede observar la armonía, la estética, la belleza. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores, esencial a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Ahí tenemos en el fondo un mural que representa un momento de la revolución, post-revolucionario en México. Podemos observar algunos personajes propios de esa época, donde está la discriminación entre los ricos y los pobres, la gente de piel más oscura y la gente más europea, de tez más clara. Podemos verlo incluso en las dos niñas que se encuentran en la parte de abajo. Aquí podemos ver una niña está muy bien vestida, con su muñeca, con su perrito, su cachorro, y la otra niña está cubriéndose de los golpes que le está dando la policía, y incluso el cachorro trata de morderla a ella. También encontramos algunos elementos cívicos, las banderas, personajes de la revolución, trabajadores, campesinos, y en el centro vemos personas importantes y obviamente pues los protagonistas de esta obra. En el centro está Frida Kahlo, está su esposo, está esta Catrina que fue inmortalizada por Posadas y que pues bueno, ya le dieron vida en este mural. Tenemos en el otro extremo otros personajes históricos muy importantes. Aquí tenemos un emperador, parece que es Maximiliano, Benito Juárez y algunos otros personajes. Bueno, entonces como podemos ver en una obra de arte se puede observar la historia de un pueblo, el sentimiento, puede presentar la ideología en cualquier tipo de obra. Arte es entonces la actividad humana hecha con esmero y dedicación por el ser humano. Sigue un conjunto de reglas y su finalidad es principalmente estética. A ver, esa escultura que está ahí sería casi como un ser humano completo y con vida. Hasta parece que estuviera pensando, pero en realidad es una obra de arte hecha con mucho esmero, hecha con ciertas reglas, ciertas dimensiones, con cierta escala, con detalles, y obviamente su finalidad es estética, es buscar y encontrar la belleza. La literatura es un conjunto de obras de naturaleza lingüística, oral o escrita, que porta un mensaje con belleza. También por eso se considera la literatura arte, porque busca la belleza en las palabras que utiliza, no tanto en el contenido, sino en las palabras, aunque el contenido tiene que ser original, representar una época,
representar un pensamiento, una civilización. Aquí tenemos una frase de Pablo Neruda, dice: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Fíjense qué bonita frase, tan compleja, que a veces no cualquiera tiene esa habilidad de crear ese tipo de sintaxis con un sentido tan profundo. La literatura es arte porque es una manifestación de la actividad humana, expresa una visión personal e interpreta lo real o imaginado con recursos. Y ahí tenemos una imagen pues de algo muy común, que es el cuento de la Caperucita Roja. Está representando una actividad humana o varias actividades. Tenemos ahí el lobo que está disfrazado de cazador, eso es una actividad humana, cualidades humanas también, y una niña que tiene que ir a visitar a su abuelita. Dice: todas las artes utilizan herramientas. La herramienta de la literatura pues es la palabra escrita. La literatura es arte porque es una actividad humana dedicada a crear cosas bellas. El hombre, valiéndose de diversos medios, expresa sentimientos, pensamientos, ideas y las materializa en obras bellas que despiertan emociones. Y aquí tenemos un fragmento de un poema. Dice: no sé si me vio partir, me dije a mí mismo que sí, pero deseaba que no fuera así. La literatura es producto de la actividad humana, capaz de estimular los sentidos y la mente, transmitiendo emociones e ideas. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Ese es un fragmento de la rima 38 de Gustavo Adolfo Bécquer. Literalidad. Ahora sí, ¿qué es la literalidad? ¿Cuáles son literarios de estos dos textos? Ahí tenemos una infografía, tenemos un fragmento de un pensamiento. Dice: él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia, ella borró 2. ¿Qué significa? Pues que le dejó un solo punto, ¿verdad? Que ya era final. No era más que un zorro semejante a 100,000 otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo, el Principito. De estos 3, ¿cuáles eran literarios? Pues obviamente el fragmento del Principito, y también es literario el anónimo de Noche de Letras. Y aquí tenemos un mensaje, y obviamente este recado no es literario. ¿Qué es lo que hace un texto literario? La literalidad. La literalidad son las características que identifican a un texto como literario, y son el lenguaje, las figuras retóricas utilizadas, que esté presentado en verso o prosa, que corresponda a algún género. Recuerden que el semestre pasado trabajamos lo de géneros, y los géneros pueden ser lírico, narrativo, dramático, e incluso también puede ser el ensayo. Competencia lingüística, ahí tiene que ver el lenguaje connotativo. Recuerden que el lenguaje connotativo es cuando queremos decir algo más allá de las palabras literales, cuando decimos una cosa pero queremos dar a entender otra. Y obviamente la función poética, que es buscar la belleza en la manera de hablar. Bien, y aquí tenemos un fragmento. Las formas expresivas que usó el poeta en este ejemplo, el sentido que le da a las palabras, la manera como las selecciona y asocia, corresponden al lenguaje literario. La función poética se presenta cuando el lenguaje se utiliza para producir belleza, para llamar la atención sobre sí mismo. Lo importante no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. El lenguaje connotativo. Dice: las palabras son utilizadas con significados distintos al real, se les dará significados diferentes. Dice: la conocí en el otoño de mi vida y todo cambió. Ahí está hablando de una estación, el otoño. El otoño, si recuerdan, en un año real, en un año completo, sería la tercera estación. La primera es primavera, después es verano, es otoño y luego invierno. El otoño en la vida de una persona, ¿qué será? Si lo dividimos en etapas, tal vez la primera etapa sea la infancia, la segunda la juventud, la tercera la madurez y la cuarta
es la senil o la etapa en que ya la persona es un adulto mayor. Por lo tanto, dice, lo conocí en el otoño de mi vida, será en mi vida adulta y todo cambió. Entonces, el lenguaje connotativo es quizá el fundamento del lenguaje literario. De allí surge todo el lenguaje literario. El lenguaje literario busca la originalidad, lo inédito, lo imprevisible, para causar sorpresa en el lector. Incluso llega a ofrecer textos ininteligibles, como sucede en la literatura surrealista. La denotación y connotación. Denotativo es un lenguaje objetivo, es literal. Por ejemplo, ese perro rompió la bolsa de basura. Perro se está refiriendo a un animal. Literalmente, perro es animal. En sentido connotativo, dice, es un lenguaje subjetivo. Por ejemplo, eres un perro. Perro sería malo. Es una cualidad que podría tener el perro. Por lo tanto, aquí sentido no es literal, es connotativo. Y también surgen lo que son las figuras retóricas, como la metáfora, que establece relación entre dos elementos con carácter comunes, uno real y otro figurado, en donde el elemento figurado sustituye al real. No utiliza nexos. Los nexos, acuérdense que pueden ser como, tal, parece, y etc. Se une de manera directa y su significado no se altera. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, su hija era la luz de su existencia. Entonces, literalmente, la hija no era una luz, ni se llamaba luz. Se estaba refiriendo a la cualidad de la luz. La luz, que es, su cualidad es que ilumina. Por lo tanto, su hija era la que le iluminaba su vida, le hacía feliz la existencia. El segundo ejemplo dice, le llovieron regalos a la cumpleañera. No significa que los regalos cayeron del techo y todos lo aplastaron, obviamente que no. La lluvia significa que la cualidad de la lluvia sería de que es demasiada cantidad de agua. En este caso, no es gran cantidad de agua, sino una gran cantidad de regalos. Le llovieron regalos a la cumpleañera. Ese sería el uso de la metáfora, utilizar palabras que nos dan referencia a otro sentido. La comparación o símil. Símil, sí hemos escuchado mucho de símil, como las farmacias, ¿verdad? Donde nos dan un medicamento o nos venden un medicamento que es similar, que es igual, es parecido a otro más. Entonces, una comparación o símil establece la relación entre dos elementos con características comunes, utilizando nexos. Aquí se utilizan como, más que, mejor que, igual a, semejante a, menos que, tan, parecido a, mayor que, menor que. Esos son algunos nexos que se utilizan en las comparaciones. Y vamos a ver un ejemplo. Dice hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan frutos. Esa es una comparación. Comparar a una persona con los olivos. Franco como la luz del día. Sí, Franco es una persona honesta, clara. Por eso lo está comparando con la luz del día. Pero no es una metáfora porque utiliza la palabra como. Cuando utiliza ese nexo ya le da cualidad de comparación. Por lo tanto, esos dos ejemplos serían comparaciones. La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Utiliza un tono de expresión y a menudo burlesco. Y eso lo usamos muy comúnmente, tal vez no nos hemos dado cuenta. Dice, este año sí me voy a poner a estudiar, cuando en realidad no se van a poner a estudiar. ¡Qué lindo sombrero! Y a veces lo hacemos como en tono de burla. Por lo tanto, eso es ironía. Personificación, la prosopopeya. Consiste en asignar a las cosas, animales o seres inanimados características propias del ser humano. Los seres humanos pensamos, platicamos, lloramos, nos enojamos, mentimos, engañamos. Esas son las características propias del ser humano, algunas de tantas. Cuando las transmitimos a los animales, a los objetos, en una redacción estamos utilizando la prosopopeya o personificación. Por ejemplo, las golondrinas
las golondrinas repetían tu nombre. O sea, las golondrinas me estaban diciendo el nombre, ¿verdad? Y mucho menos iban a repetirlo. Mi almohada guardó celosamente mi secreto. Imagínense las almohadas guardando secretos. Pues obviamente no lo puede hacer una almohada y esa sería una prosopopeya, ya que esa es una cualidad pues de un humano. La paradoja es una contradicción de ideas. Por ejemplo, sueño, despierto cada día y cada noche sueño que despierto. Son dos cosas contradictorias, diferentes, opuestas, soñar y despertar. Y cuando se une, pues es una paradoja. En internet puedes encontrar una gran cantidad de figuras retóricas que las utilizamos muy comúnmente. Está en memes, como por aquí hay referencias algunas, y cuestiones de burla que también utilizamos. Entonces, las figuras retóricas están en todos lados donde nos encontremos. Ahora, la forma de presentación. ¿Cómo se presentan los textos literarios? Básicamente son tres que también trabajamos el semestre pasado. Es la prosa, que es la forma más natural de la expresión lingüística. Es como comúnmente escribimos en nuestros cuadernos. Es a renglón seguido, de margen a margen, todo seguidito, y se divide en párrafos. Vamos a ver un ejemplo. Dice: tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestad sin viento, mar sin olas, pájaros presos, dorados fiebres adormecidas, y así sucesivamente. Si se fijan, está todo en seguidito, está separado por un punto cuando termina el párrafo y es de margen a margen. Ahora el verso. El verso significa atender a la disposición de las palabras línea tras línea, de tal forma que su sonoridad y expresión adquieren un ritmo melodioso. Verso, por lo tanto, son estas líneas cortas que se agrupan en estrofas y no necesariamente tienen que rimar. Estar en verso no significa precisamente que sea en rima, simplemente es la disposición del texto, aunque debe de tener cierto ritmo para que al leerse tenga la armonía. Diálogo. Recuerden que ese lo vimos cuando estábamos viendo el género dramático y tiene mucho que ver con los guiones, con los textos dramáticos, en donde hay un personaje y tiene un diálogo. Hay otro personaje y tiene su respectivo diálogo. Y es la manera de presentar este tipo de prototipo, este tipo de forma en que se puede presentar en la literatura. La literatura, por lo tanto, es la forma más completa y profunda de examinar la condición humana. Muy bien, nos vemos próximamente con los siguientes temas. Espero que haya quedado claro. Si no, pues estamos disponibles para poder contestar tus dudas y despejar aquello que te está causando alguna angustia si es que no lo entiendes. Nos vemos.